A continuación verás la partida donde un profesor argentino derrota al número uno del mundo, al campeón mundial. Esto sucedió en una partida a ritmo blitz, 5 minutos para cada jugador, y se enfrentan en Mar del Plata, Argentina, año 1992. Garry Kasparov, el ogro de Bakú, para muchos el mejor jugador de la historia, campeón mundial reinante en aquella época, con las piezas blancas, versus piezas negras, el profesor argentino Juan Carlos de las Heras. Historia a la cual te comentaré al final del video. Historia de este profesor, muy interesante. Inicia la partida con E4 por parte de Kasparov, C5, defensa siciliana planteada por el profesor. Caballo F3, caballo C6, alfil B5. Y Kasparov juega la variante Rosolimo, algo raro en él porque habitualmente solía jugar D4, entrando siempre o casi siempre en las sicilianas abiertas. Pero bueno, esto es una partida blitz, así es que desviaciones de su repertorio principal era algo lógico. G6, alfil por C6. La idea de esto, bueno, entregar la pareja de alfiles, pero a cambio generar un daño estructural en los peones negros, dejando ya peones doblados en la posición del profesor de las Heras. D por C6, H3, evitando cualquier posibilidad de clavada en G4. Alfil G7, D3, caballo F6, caballo C3, caballo D7. Esta maniobra de caballo es interesante. La idea de las negras es jugar caballo F8 seguido de caballo E6, dejando su alfil de G7 totalmente liberado para golpear con potencia el flanco de dama de las blancas. Alfil E3, B6, dama D2, buscando ya cuestionar al alfil de G7, tal vez intentar el cambio de alfiles y así eliminar al hasta ahora pieza más poderosa de las negras, la cual es el alfil de G7. H5, evitando dicha posibilidad. Enroque, caballo F8, caballo G5, buscando el avance F4 y sobre todo cambiar inmediatamente caballos una vez su colega del bando de las negras aterrice en E6. Sin embargo, lo más habitual acá para las blancas es jugar A3 y en caso de E5 entonces B4 buscando desequilibrar la posición. Pero bueno, en la partida se jugó caballo G5, caballo E6, caballo por E6, alfil por E6, F4, alfil D4. Una jugada algo cuestionable la del profesor. El alfil tendría que seguir jugando algo más y no buscar el cambio. Un plan interesante para las negras, además de muy agresivo, hubiera sido en lugar de este alfil D4, la jugada dama D7, seguido de enroque largo, y luego lanzar una ofensiva por el flanco de rey contra el enroque enemigo. Pero bueno, en la partida se jugó alfil D4, torre A, E1. Aquí en lugar de esta jugada a considerar era la opción de F5. Y tras G por F5, E por F5, alfil D5, alfil por D4, C por D4, caballo por D5, dama por D5 y torre A E1, las blancas tendrían mucha iniciativa. Bueno, Kasparov en realidad entonces jugó torre a E1, alfil por E3, jaque, torre por E3, dama D4, B3. Las blancas quieren mover su caballo y para ello primero evitan que las negras capturen su peón de B2 una vez que el caballo desaparezca de C3. Enroque largo por parte del profesor, caballo E2 tocando a la dama, dama B2, F5, alfil D7, caballo C3, dama 3, rey H1, dama B4, A3, dama D4. Ante el sacrificio de A3 de las Heras probablemente no quiso jugar dama por A3 por considerar peligroso abrir la columna A para las blancas, por donde éstas podrían en algún momento montar un fuerte ataque. Así es que no acepta el peón dama D4
caballo E2, dama E5 y dama C3. Kasparov ofrece el cambio de damas a fin de no sufrir más con la inmensidad de casillas débiles con las que cuenta, todas las de color oscuro. Dama por C3, caballo por C3. Ahora las blancas apuestan a jugar con torres, claro, pero fundamentalmente con un caballo, y de esta manera intentan imponerse al alfil enemigo que hasta el momento está chocando con todos los peones blancos, tiene muy poca movilidad. H4 ganando algo de espacio, F por G6, F por G6, torre F7, torre de F8. Una jugada imprecisa la del profesor, porque ahora está cayendo el peón de 7. Entonces la mejor respuesta era torre de E8. Y si ahora torre G7, entonces torre H G8. Y en caso de torre H7, torre H8. Y de nuevo, en caso de torre G7, torre H G8. Y serían tablas por repetición. ¿Qué es lo que hace Kasparov ante este regalo de peón? Bueno, juega torre E F3. Y esto es un error por parte del campeón del mundo. Simplemente debió capturar en E7. Simplemente torre por E7. Y en caso de torre F1 jaque, entonces se sigue rey H2. Y luego de un torre C1, por ejemplo, para golpear a la base de peones blancos, se podría seguir E5 y tras torre por C2, caballo E4 y existen ideas con caballo D6, torre G7 para capturar en G6, seguir con un torre F3, etc. La iniciativa de las blancas era interesante. Pero bueno, Kasparov decide doblar, meter presión por la columna F, torre por F7, torre por F7, rey D8. Ahora el peón D7 no va a volver acá a tener posibilidad de caer, digamos, así es que ya se le ha esfumado esa posibilidad a Kasparov. Rey G1. Kasparov, por supuesto, busca mejorar la posición de su rey. Rey E8, amenazando a la torre. Y acá el error garrafal de Kasparov, no lo vas a creer. Jugó torre G7 y esto genera de manera automática la pérdida de calidad para las blancas. Entonces, la retirada correcta para la torre no era en G7, sino que torre F1. Y la posición así seguiría siendo de igualdad absoluta. Entonces, torre G7 lo jugaba en la partida, rey F8, torre por G6, rey F7, torre G4. Y es que si esta torre se retiraba a G5, nada salvaba a esta torre, pues las negras continuarían rey F6, torre F5 jaque, alfil por F5, E por F5, rey por F5, y la ventaja sería decisiva para las negras de igual manera. Así es que Kasparov decide que si le van a capturar la torre sea en la casilla G4. Por supuesto el profesor acepta, alfil por G4, H por G4, H3. Esta me parece una buena jugada, buscando mayor actividad para su torre y generar un peón molesto, un peón pasado bastante incómodo en campo enemigo. Caballo D1, rey G6, caballo F2, H por G2, rey por G2, E5, rey G3, torre F8, rey G2, rey G5, rey G3, rey G6, rey G2, rey G5, rey G3. Y no queriendo repetir jugadas, el profesor de las eras juega torre por F2, estimando que con esto podría ganar el peón de G4, pero en realidad es un error. La jugada a considerar en lugar de torre por F2 era rey H6. Y en caso de un caballo D1, por ejemplo, torre F1. Y si caballo E3, que ataca la torre, protege al peón de C2 y todo ello, se podría haber seguido con torre G1 jaque. Y luego de rey F3, entonces rey G5, y de esta manera se hubiera continuado con la presión sobre G4. Pero bueno, de las eras juega torre por F2, rey por F2, rey por G4, rey E3. Este fue el detalle que no calculó de las eras. Kasparov logra la oposición, no permitiendo al rey negro penetrar en su posición. El profesor sigue jugando, rey G3, C3, rey G4, B4, C por B4, A por B4, A5. De las eras intenta crear un peón pasado por la columna A. B por A5, B por A5, D4.
Y si bien parece que el peón A de las negras luce imparable rumbo a la coronación, vale decir que el rey de Kasparov entra en el cuadrado del peón, siendo así capaz de frenarlo. Rey G5, rey D3, rey F4, C4. Este es el error que le cuesta la derrota al campeón del mundo. Pero no se le puede culpar. Antes que cualquier cosa es humano. Y la presión del reloj estaba haciendo su efecto. Para efectos de aprendizaje, entonces presentaré cuál era la jugada correcta. Esto debido a que no soy quien para criticar a Kasparov. Entonces, para efectos de aprendizaje, la jugada correcta, en lugar de C4, era la jugada rey C4, entregando en E4. Y tras rey por E4, seguir con D por E5. Y tras rey por E5, entonces rey B3. Luego de A4, rey por A4, rey E4, rey A5, rey D3, rey B6, rey por C3, rey por C6 y tablas. Entonces la jugada a considerar era rey C4 sacrificando en E4. C4 entonces lo jugaba por Kasparov, con muy poco tiempo en el reloj, solo segundos. E por D4. Ahora vemos que De las Heras no perdonará al ogro de Bakú, al error del campeón del mundo. Rey por D4, A4, E5, rey F5, rey C5, A3, rey D6, A2, E6. Kasparov intenta coronar una dama, pero ya es demasiado tarde. Dama A1 igual dama, E7, dama E5 jaque, rey D7, dama E6 jaque, rey E8, rey F6 y tras esto, el humilde profesor de las Heras logra que Kasparov abandone la partida, lo que le valió a este jugador argentino una ovación tremenda del público presente. Juan Carlos de las Heras, un jugador con una fuerza de juego extraordinaria y que jamás logró un título FIDE, no era maestro FIDE ni nada por el estilo, mencionando que este triunfo, el propio de las Heras, le volvió a dar sentido a su vida. Dejo con ustedes el video de la partida. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita, la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.